hace unos 2 o 3 días atrás acerca de que necesitamos, escuche esto, cuando un presidente asume el poder en la nación que sea, ya hoy no se habla tanto del presidente como del ejecutivo de la nación. Entonces, cuando hablamos del ejecutivo, siempre se habla de la gestión del ejecutivo. Cuando hablamos de un alcalde, se habla de la gestión municipal. Cuando una persona es un gobernador, entonces tiene que ver con la gestión del gobierno que esa persona ejerce. Pero yo llegué y llevé esto a un plano espiritual. Y entonces pensé que necesitamos una gestión ministerial responsable. Porque el no tener una gestión ministerial responsable realmente nos ha traído grandes problemas. Pero grandes problemas. Hoy tenemos locuras que se dicen. Hoy tenemos cada cosa que se habla y cada cosa que se predica. Y curiosamente lo que se hace viral son las locuras. Las palabras serias, una palabra sazonada, una palabra de alguien que estudió, que sabe lo que está diciendo, no se hace tan viral. Pero las cosas hoy se hacen viral, aunque sea para burlarse de la persona. La gente hace memes, hacen locuras para burlarse de los hijos de Dios. Y bueno, cada uno con lo suyo. Entonces yo insisto en que necesitamos una gestión ministerial responsable. Gestión ministerial responsable. Comienzo con esto. Yo creo que en cada rincón del planeta se ha orado con el corazón. Creo que en cada ciudad del mundo hay gente orando a Dios. Creo que en las montañas hay hombres y mujeres clamando a Dios. Creo que en los valles y en los pequeños pueblos, y en las pequeñas comarcas o en las pequeñas aldeas, como les llamen, creo que hay hombres y mujeres orando con sinceridad. Y creo con todo mi corazón que una de las oraciones que se está haciendo es que Dios pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento. Y sin duda alguna, a pie juntilla, yo creo que Dios está abriendo los ojos de multitud de personas. Desearíamos que se abran los ojos de todos, pero no es tan fácil. Pero creo que Dios está abriendo los ojos de una o de otra manera. Si hay una tragedia grande en la vida, es cuando una persona sufrió un accidente. Si hay una tragedia grande en la vida, es cuando alguien por un tipo de enfermedad, cualquier enfermedad, puede ser glaucoma, puede ser cualquier otro tipo de enfermedad en los ojos. Y si hay una tragedia grande, es cuando alguien pierde la capacidad de ver. Y yo he visto en las cruzadas que hemos tenido y en cruzadas de hombres de Dios que el Señor usa poderosamente, he visto cuando alguien recobra la vista por un milagro de parte de Dios. También he visto cuando alguien recobra la capacidad de ver por una intervención quirúrgica. El gozo y la alegría y la bendición que se ve en la persona, que se refleja en esa persona, es indescriptible. Porque parece que hay algo muy grande en el poder ver. Y eso me llama muchísimo la atención, porque cuando alguien ha sido sano, a veces no sabe ni qué decir. Lo único que hace es llorar y llorar como un niño. Cuando alguien ha sido tratado por alguna manifestación de parte de la medicina, también hay una alegría indescriptible. Escuche, porque esto le puede ayudar. Nada se compara a que Dios nos abra los ojos del entendimiento. Y aquí comienza este tema hoy. Nada se compara a que Dios nos abra los ojos del entendimiento. El que oiga. Plenitud de visión, algo que no está en la potestad de un predicador. Ningún predicador tiene el poder de abrir los ojos de nadie. Ningún predicador tiene el poder de implantarte la visión de Dios o la capacidad de ver, la capacidad de abrirte los ojos. Nadie. El único que puede hacer eso es Dios. Por eso a esa palabra yo le llamo plenitud de visión. Y plenitud de visión tiene que ver con aquello que tú puedes ver lo que el Padre quiere que veamos. Y que no veas o no veamos lo que el Padre quiere que no veamos. Empezamos aquí. Cuando los ojos espirituales se abren, que vemos cómo puedo yo evidenciar que mis ojos espirituales han sido abiertos. Esa es una gran pregunta. Cuando los ojos espirituales se abren, ¿qué vemos? ¿Qué vemos?
¿Cómo puedo yo evidenciar que mis ojos espirituales han sido abiertos? ¿Qué cosas hay? ¿Qué características hay? ¿Qué realidades hay para que alguien diga, yo creo que mis ojos han sido abiertos? Eso es una pregunta interesante. Cuando los ojos espirituales se abren, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? ¿Cómo puedo yo evidenciar que mis ojos espirituales han sido abiertos? Es importante notar que la ceguera trajo consecuencias catastróficas. Es importante de notar que la ceguera trajo consecuencias catastróficas. La ceguera hace que la gente corra de un predicador. La ceguera hace que una persona sea manipulada por un hombre en un púlpito. La ceguera hace que multitudes sean totalmente dañados por una mujer que está en un púlpito, que supuestamente es profeta. Y de profeta no tiene nada, porque cuando tú le conoces de cerca, te das cuenta que realmente no tiene nada de profeta. Lo que pasa es que es inteligente y sabe cómo manipular las emociones. Y le profetiza a un montón de miopes que ni siquiera tienen capacidad ni siquiera para saber si el día está clarito o el día está oscuro, porque toda la vida caminan atrás de alguien. Pregúntale a Dios qué dice de mí, qué te muestra Dios de mí. Y los predicadores se aprovechan de eso. Los predicadores se aprovechan de la ignorancia y de la ceguera. Escuche, porque esto es muy fuerte. Es importante notar que la ceguera trajo consecuencias catastróficas. Yo creo que Dios habla directamente a los hombres. La pregunta es, ¿a quién el Señor le hablará hoy en día? Yo creo que Dios habla, pero la pregunta es, ¿a quién encontrará Dios para hablar? ¿A quién? Latinoamérica está en medio de un caos. Centroamérica está en medio de un caos. Costa Rica está en medio de un caos. Miles y miles y millones de personas creyendo profecías que nunca se cumplirán, creyendo palabras que Dios nunca las dijo. Si hay un problema serio en Latinoamérica, es que se ha usado el nombre del Señor en vano. Y la Escritura dice que tendremos problemas serios con Dios por decir así dice el Señor, cuando el Señor no ha dicho una sola palabra. Y tenemos millones de gente creyendo. Hablé en la prédica pasada o en el estudio pasado del hijo de Tabel, que aparece en el libro de Isaías. Y hablé del hijo de Tabel, que el hijo de Tabel significa bueno para nada. Y hablé que el hijo de Tabel es el que oprime el espíritu de los hombres. Hablé que el hijo de Tabel es el que lleva a la gente y lo mete en cárceles. Hablé que el hijo de Tabel es el que te dice que no puedes lograr nada. Es el hijo que le enseña a la gente en las iglesias que yo necesito de fulano. Entonces el fulano habla de un manto, la otra habla de un manto. Y yo le puedo decir a usted delante del Espíritu Santo que en Latinoamérica, si acaso habrán dos predicadores que tengan manto. Si acaso habrán dos que tengan manto. Y todavía no conozco una mujer que tenga manto. Y tanta gente que habla de manto, y tanta gente que habla de esto, y tanta gente que habla de lo otro. Y realmente lo que hay es una aglomeración de ciegos y de miopes que no reciben nada de parte de Dios. Y entonces buscan, como buscaría un católico a la Virgen María, o como buscaría alguien de alguna religión X a algo, o como busca el mormón al ángel mormí, o buscan el libro de Mormón, o como buscaría un testigo de Jehová, los escritos de Russell o de Rutherford, o la versión del Nuevo Mundo, o como buscan los que creen en la fe Bahá'í, o como buscan los que creen en la cientología y buscan la ciencia, o como los que creen en la nueva era, o los que creen en los imanes, o los que creen en toda esta locura del tibia, de la meditación trascendental, y buscan a alguien, o como buscarían a un chamán, o buscarían a un brujo, una bruja, o buscarían a algún esotérico para que le eche algo, o alguien que cree en el asunto de las cartas. Igual pasa en las iglesias evangélicas, o en las iglesias cristianas, como usted le quiera llamar. Cantidad de gente, porque el problema es que cuando tú no ves. Mi abuela decía que en un país de ciegos, un tuerto era el rey. Porque donde todo mundo es ciego, el que medio ve no es ni que ve,
sino que es un experto en manipular emociones. Es un experto en manipular personas. Por eso lo vuelvo a repetir, es importante notar que la ceguera trajo consecuencias catastróficas. Y creo que Dios habla directamente a los hombres. Pero el problema es, ¿a quién encuentra Dios? ¿A quién encuentra Dios? Yo miré cuando esta pandemia se vino, que se cerraron los aeropuertos del mundo, todo el mundo estaba afligido. Un predicador famoso de Guatemala, lo acabo de ver hace 2 días, envejecido completamente. Y usted dice, pero ¿cómo se va a envejecer? Claro, porque un montón de congresos donde le entraban millones de dólares, hoy no le entran. Hoy no le entran. Sencillamente no le entran. Entonces parece que el amor al dinero también envejece a la gente, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y usted escucha a mucha gente predicar y dice, mande una honra, mande una honra. Todo el cuento de la prédica es para que al final de la prédica venga, selle la palabra, mande una semilla. Ahí está la cuenta de PayPal, ahí está el cuenta de Cele, no sé cuántas locuras hay. Mande, mande, mande. Toda la bronca de predicar y de profetizar es para que les envíen una honra. Y yo pregunto, ¿y a esos predicadores no se les alumbró en la cabeza que un día deberían ellos de honrar también? Nosotros tenemos, desde que empezó esta pandemia, estamos hablando de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ya estamos en octubre, tenemos 8 meses. 8 meses de estar transmitiendo, 8 meses de estar mirando milagros, 8 meses de estar echando fuera demonios, 8 meses de estar echando brujerías y hechicerías, 8 meses de orar no sé por cuántos niños que murieron en el vientre de sus madres y volvieron a la vida. 8 meses de orar por gente que estaba hechizada y hoy es libre. 8 meses de orar por gente con cáncer que hoy está sana. 8 meses de orar por gente con VIH que hoy está sana. Oramos como por 4 o 5 mujeres con SIDA, que es el estado terminal ya, y Dios los levantó. No sé por cuánta gente con lupus oramos y se sanaron y nunca recogimos una ofrenda. Es curioso. Seguramente cuando más adelante, pues habrá un momento en los cultos donde habrá una oportunidad para que la gente ofrende si Dios los mueve a ofrendar. Pero usted escucha locuras. No, si usted no diezma, usted se va al infierno. Eso es mentira. Eso es mentira. El primer hombre que diezmó en la Biblia se llamó Abraham. Y Abraham no diezmó porque era una imposición. Abraham no diezmó porque se lo iba a llevar el diablo. Abraham no diezmó porque se le iba a morir la mujer. Abraham no diezmó porque sería un maldito. No, déjese de estar usando la Biblia como no funciona. El libro de Malaquías, capítulo 3, verso 9 en adelante, no tiene nada que ver con Costa Rica, no tiene nada que ver con Centroamérica, no tiene nada que ver con las islas del Caribe, tiene que ver con un pueblo en el Medio Oriente. That's it, dicen los norteamericanos, no escriba más. Maldito soy con maldición, eso es para el pueblo de Israel. Y usted no me venga con el cuento que usted es judío. Usted no es judío. Usted puede ser jodido, pero no judío. Eso es otra cosa. Esa palabra no se puede decir en Nicaragua, porque los nicaragüenses se quedan como en shock. Pero aquí es Costa Rica. Bienvenido a Costa Rica, entonces. ¿Estamos claros en eso? La gente dice, no, que si usted no da, usted le ha abierto las puertas al diablo. Los que menos dan son los predicadores. Es más, la inmensa mayoría de apóstoles no diezman. Yo se lo pruebo porque nosotros damos cobertura a cientos de personas. Cientos. La inmensa mayoría de gente famosa no diezma. Y si dan una platita, no la dan completa, siempre se roban una parte. Entonces, ¿cómo puedes tú decir que alguien se va a perder si el primero que se va a perder es el que dice eso? Por eso es que la ceguera es un problema y la ceguera trae consecuencias catastróficas. Yo creo que Dios está hablando, pero la pregunta es, ¿a quién Dios le habla? Y esto tiene que ver con la madurez de la fe. Tiene que ver con la madurez de la fe. Dios habla a través de su profeta, sin duda alguna esto es así, pero es tan peligroso, esto es sumamente peligroso porque nosotros autorizamos personas a que nos hablen creyendo que esa gente es de Dios. Y a todo el que tú autorizas para que te hable creyendo que es de Dios, esa persona tiene, quiera o no quiera, no autoridad,
pero tiene influencia sobre tu vida. Por eso es que el hijo de Tabel viene y contamina los espíritus. Por eso el hijo de Tabel mete a la gente en cárceles y en prisiones. Por eso usted encuentra gente llena de dones, llena de ministerio, y usted los ve oprimidos. Usted ve que los predicadores están tan preocupados por esto, porque el dinero los tiene locos, porque el hijo de Tabel los tiene en regiones de cautividad. Los tiene en regiones de maldición, regiones de miseria, regiones de ruina, regiones terribles. Gente que profetiza y habla supuestamente de parte de Dios, pero cuando se acuestan se sienten solos, se sienten buenos para nada, se sienten miserables porque no encontraron el norte ni la vida de Dios. Porque el hijo de Tabel los tiene bajo maldición. Y el hijo de Tabel los tiene bajo una ruina. Y que tiene oídos para oír, que oiga. Es un peligro cuando tú le das el permiso a alguien como si ese alguien fuera la persona que va a guiar tu vida, solamente porque lo viste en las redes sociales, solamente porque te llama 20 veces al día, porque los predicadores son inteligentísimos, hombres y mujeres. Cuando ven que alguien tiene dinerito, lo llaman a cada rato. No es que Dios puso en mi corazón que te llamara. Mentira, eso no fue Dios. El que puso en el corazón fue esto. Esto fue. No es que Dios me mostraba esta madrugada cuando estaba orando. Mentira, no estaban orando. Sería bueno poner una cámara infrarroja para ver qué hace esta gente cuando están solos en sus habitaciones. Que Dios nos ayude, porque esto es fuerte. Uf. También ocurre con las tinieblas. Cuando las autorizamos y autorizamos que sean esas voces las que tienen influencia sobre nuestras vidas. Lo que mucha gente nunca entendió es que la fe funciona de dos maneras, o funciona de la manera positiva o funciona de la manera negativa. La fe tiene ese poder. La fe tiene un poder. Yo vi gente en la India levantando paralíticos y no son siervos de Dios, son brujos. Yo vi gente en Haití moviéndose en el aire. Y usted dice, ¿qué es eso? Levitaban en el aire, levitaban y se movían. Y usted dice, ¿qué? Yo lo vi con mis ojos. Y vi gente en Haití con unos ataques pentecostales muy parecidos a la de algunos cultos en algunas islas del Caribe. Una gente que dice que cuando les cae el poder de Dios les agarra una cosa como que les da epilepsia porque se mueven así la cabeza, y usted dice, pero este parece de unos perritos que se ponen en los carros que tienen la cabecita suelta así, que donde se mueven hacen la cabecita así, y usted dice, pero esto es lo mismo que hacen los brujos en Haití. Es lo mismo que hace esta gente en Haití, y estos evangélicos están creyendo. ¿Pero por qué? Porque los ojos del entendimiento cuando se abren, entonces tú puedes ver que no todas las puertas que están abiertas delante de ti las abrió Dios. Y también puedes ver que no todas las puertas que se cerraron las cerró Dios. Y también puedes ver que no todo el que se acerca a ti para darte una palabra viene de parte de Dios. Que solamente aquel que viene de parte de Dios es curioso. ¿Sabe qué aprendí en 33 años de ministerio? Los hombres y las mujeres de Dios, cuando realmente tienen una palabra para Dios, nunca empiezan con esta locura. Tengo una palabra para ti, tengo una palabra para ti. No. La gente de Dios, cuando tiene una palabra, más bien tiene temor de abrir la boca. Cuando usted escucha gente en esa locura de que tengo una palabra, es que Dios me dijo que te llamara, Dios me dijo. Mire, gente que nunca en su vida oyó la voz de Dios, y usted los escucha predicando por Instagram, por Facebook, por YouTube, dice, es que Dios me dijo. Que Dios te dijo. Ay, Dios mío. El día que usted escuche la voz de Dios, usted se orina. El día que usted escuche la voz de Dios, se le cae esa careta de ese montón de tonterías que tiene encima y empezará a vivir de otra manera. El día que usted escuche a Dios, se le va a caer esa loquera y esa vanidad y esa prepotencia y esa arrogancia. Por amor a Jesús. Escuché una persona decirme que le gustaban demasiado los billetes de $100. Yo lo único que hice fue guardar silencio y decir, bueno, el problema es que cuando tú has tenido
ya no te hacen gracia. Ya no te hacen gracia. Ni lo de 500 euros no te hace gracia. Lo único que te hace gracia es otra cosa. El que tenga oídos para oír, que oiga. Es terrible cuando tú le das autoridad a las tinieblas. Es terrible cuando tú permites que gente contaminada llegue a tu casa y dejen huevos de serpiente en tu hogar. Es una tragedia cuando tú les prestas tus oídos a hombres y a mujeres contaminados para que puedan poner huevos de aspid en ti. Es una tragedia eso. De ahí viene la palabra autoridad. De aquí viene la palabra autoridad. Y alguna gente resume esto como autoridad espiritual. Ningún pastor puede decir que tiene autoridad sobre tu vida solamente porque tú te congregas en su congregación. Porque la autoridad no se impone. La autoridad es algo que se lo da Dios a una persona a través de un nivel de madurez, a través de un nivel de rectitud, a través de un nivel de carácter y a través de un nivel de integridad. Pero usted escucha gente que dice, no, es que está bajo mi cobertura y entonces yo tengo autoridad sobre ti. Eso es mentira. ¿Sabe qué está matando este planeta? Los religiosos y los mal llamados libres. Porque los religiosos es que te quitas, que te pones. Y los libres es lleve chequera, como dijo Caluna, lleve chequera al culto. Porque si usted lleva chequera, usted se va para el cielo. Pero usted se da cuenta que yo creo que hay un día de estos que Dios se va a meter en Guatemala. Y hasta el indígena más humilde de Totonicapán le serán abiertos los ojos. Creo que Dios se va a meter en Colombia. Y hasta la persona más sencilla, el ama de llaves, el hombre que corta la grama con el machete, el hombre que ordeña en una finca, le serán abiertos los ojos del entendimiento. Porque Dios le va a permitir a todo hombre en la tierra que por una vez en la vida pueda ver la realidad de lo que tiene frente a él. Y se pueda dar cuenta que no todo lo que brilla es oro. Allá él o ella, si quieren seguir en esa mentira o quieren seguir en ese engaño. Por eso este tema de los ojos espirituales es tan fuerte. Voy a romper una bomba, Pastor Mauricio. Ese cuento de los pastores que los diezmos son solamente de ellos, eso es antibíblico, eso es lo más falso. Los diezmos se usaban para el templo. Obviamente el sacerdote tenía una parte, pero también había una parte para los mendigos. Había una parte para los huérfanos, había una parte para las viudas. Ese es un cuentazo que le han metido a la gente. No, es que los diezmos son solo del sacerdote. Eso es mentira, eso es falso. Es más, en la Biblia se habla de 3 tipos de diezmos y de eso lo habla la Torá. 3 tipos de diezmos que se celebraban. Y un diezmo de eso ni siquiera el sacerdote podía tocarlo, porque eso tenía que ver con la gente que pasaba cerca del templo, gente que eran viajeros, gente con necesidad. Pero vaya a los ministerios más grandes de esta tierra, que se muera la viuda, que se muera el indefenso, que se muera el huérfano, que se muera el que está en las calles, porque aquí lo único que importa es el carro último modelo, lo único que importa son cuentas en Suiza, lo único que importa, y a ese nivel de locura le llaman reino. Reino. Cuando el reino no tiene nada que ver con eso, Jesús lo dijo: arrepentíos, metanoia, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ni siquiera era un mensaje. Imagínense que no era ni tan importante el mensaje, porque Hechos dice que Pablo habló por 3 años, en una casa acerca del reino, y la Biblia no dice cuál era el mensaje del reino, porque no hay mensaje de reino si no existe un rey. Y esa ha sido una de las grandes falacias de esta tierra. Por eso es que en el libro de los Hechos la iglesia perdió el norte, porque tenían todas las cosas en común. Y este problema de no tener el alma regenetizada, de no tener una realidad en el alma regenetizada y no tener una gestión ministerial responsable, ha hecho estragos en toda la tierra. Ha hecho estragos. Estas cosas dan ganas de llorar. Yo recibo mensajes todos los días de hombres que perdieron todo. Yo recibo mensajes todos los días de mujeres que perdieron casa,
de mujeres que dieron millones, pero millones de millones. Me escribió un hombre desde un lugar en Nueva York. Dice que era un empresario fuerte, que solamente para la iglesia dio no sé cuánto dinero, pero era demasiado dinero. Me llegan mensajes de gente en Venezuela que les dicen que sencillamente den el dinero de la luz, que den el dinero del agua, que den el dinero de la renta y que le crean a Dios. Y la gente se queda sin luz un mes. Y la gente se queda sin agua y tienen que andar donde los vecinos buscando agua. Gente que no volvió más nunca a la iglesia, cuestionando el evangelio y diciendo que Dios no es real. No, Dios es real. Lo que no es real son los que dicen que están escuchando a Dios. Y es tan triste y tan penoso esto. El que tiene oídos para oír, que oiga. Que Dios nos ayude. Y ahí viene la palabra autoridad espiritual. Y usted escucha gente que dice: yo tengo autoridad sobre tu vida. La autoridad nunca se impuso. La autoridad es algo que Dios lo da. Y usted escucha gente religiosa que lo maldicen. No, si usted se va de esta iglesia, usted está bajo juicio. ¿Cómo va a estar bajo juicio? ¿Usted cree que irse de la iglesia de OVNI, de Finés, y irse de la iglesia que pastoreaba Elí era una desgracia? No, es una bendición de Dios. ¿Usted cree que irse de una iglesia? Les voy a decir las razones bíblicas por las cuales usted puede irse de una iglesia. La primera razón por la que usted puede irse de una iglesia es cuando hay pecado oculto. La segunda razón bíblica por la que usted se puede ir de una iglesia es porque se esté predicando un evangelio falso. La tercera razón es porque se esté ministrando fuego extraño en el altar de Dios. Y la cuarta razón es cuando se le atribuyen los dones del Espíritu Santo al diablo. Es decir, un hombre habla de parte de Dios y dicen: no, eso no es de Dios, eso es del diablo. Usted puede irse de ese lugar y Dios no tiene problemas con usted. Abra los ojos, que Dios puede hacer algo con su vida. Por eso, por el nivel de madurez, carácter e integridad. Qué fuerte es esto. Por eso, de la misma manera, cuando oímos a Dios, se nos abren los ojos del entendimiento. Ahora yo pregunto, al no oír a Dios, caemos en niveles de ceguera e ignorancia tan bajos, pero tan bajos, tan bajos. Tan bajo. La iglesia perdió el norte hace años. Llega una persona de un país y solamente porque profetiza 4 locuras, nadie sabe cómo vive ese hombre. Nadie pregunta cuál es la relación de ese hombre con su familia. Nadie sabe cuál es la vida de ese hombre. Usted ve los famosos cantantes, mandan un rack de peticiones. Si me cumplen esto, si me cumplen esto, si me cumplen esto, yo voy. Oye, ¿por qué no le pedimos a esos músicos, a esos cantantes, que también nos llenen un rack de cosas que nosotros demandamos? ¿Qué me importa a mí si canta muy lindo? Me gustaría saber si ese músico es un hombre de integridad. Me gustaría saber si ese ministro de alabanza es un hombre que honra su hogar, que honra su familia. Me gustaría saber si ese hombre no tiene la adoración como algo enlatado, instantáneo. Me gustaría saber si ese hombre es un hombre real de adoración. Me gustaría saber si ese hombre honra a Dios. Me gustaría saber eso. Pero parece que a nadie le interesa eso. Son tantas las veces que se ha pisoteado el altar de Dios. Hoy me escribió una jovencita. Dice que su padre le dejó una herencia muy grande cuando su padre muere. Nadie sabía que ese hombre tenía negocios que los tenía ocultos porque él tenía negocios con otras personas. Pero dice que al mes de la muerte del papá, apareció gente en su casa diciéndole: usted heredó esto y heredó esto. Ella dice que de una vez le cayeron como hormigas cualquier cantidad de gente profetizándole. Lo cierto es que hoy no tiene un peso, porque lo dio todo. Lo dio todo. Y dice que fue a pedirle al pastor que por lo menos le ayudara a pagar la renta. Y el pastor le dijo que ella había caído en eso porque había caído bajo maldición, porque le había dado dinero a otra gente y no a él.
Y ella dice, pero yo le di. Sí, pero es que tenía que dármelo todo a mí. Cuando los ojos se cierran, la ceguera espiritual trae tanta miseria a las vidas. Tanta miseria a las vidas. Uf, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Y agarre esto y anótelo. Lo que usted espiritualmente ve es lo que tiene autoridad sobre su vida. Y es a lo que usted realmente poseerá en su vida. Anótelo allí en el nombre de Jesús. Por eso, de la misma manera, el no ver nos hace caer en dimensiones de miseria tan grande. Usted ha escuchado gente que le dice, ¿cómo me ve usted a mí, pastor? ¿Cómo me ve? ¿Cómo me ve? Yo llego a predicar a un lugar donde la gente me dice, hermano, ¿cómo me ve usted a mí, hermano? Usted que es un hombre de Dios, usted que es un profeta, pregúntele a Dios qué dice de mí. Sería tan peligroso levantar un juicio de valores. Es tan, pero tan peligroso levantar un juicio de valores, porque el único que tiene el poder para ver esa realidad es Dios. Jesús lo resolvió de una manera muy sencilla. Jesús era tremendo. Jesús lo resolvió de una manera sencilla. ¿Cómo yo sé que los ojos del entendimiento se me abrieron? Jesús lo dijo. Mateo 7:15. Por sus frutos los conoceréis. Lo resolvió de la manera más fácil. Por sus frutos los conoceréis. Y dice Lucas 6:43, ¿acaso de un árbol malo se cosechan buenos frutos? ¿O acaso de un árbol bueno se cosechan malos frutos? O viceversa. ¿No dice Mateo 3:8, frutos dignos de arrepentimiento? Eso dice Mateo 3:8, frutos dignos de arrepentimiento. Esto me parece extraordinario. Esto me parece demasiado poderoso. Esto me parece demasiado glorioso. Demasiado glorioso. Demasiado glorioso. Se lo digo delante del Espíritu Santo. Esto me parece demasiado glorioso. Demasiado glorioso. No es el hablar en lenguas. Gente llena de dones. Gente llena de muchas cosas. Pero vaya, los ojos se puedan abrir y yo pueda ver lo que está en el corazón del Padre.